Saludo cordial para todos. Soy Jorge Eliezer Córdoba Maquilón, profesor titular en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional y en este momento vicerrector de docencia e investigación del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cabello. Quiero presentarles el libro de Movilidad Sostenible y Movilidad para la Supervivencia, antes, durante y después de la pandemia. El libro tiene aspectos muy importantes y es que hace una diferencia fundamental entre la movilidad sostenible y la movilidad para la supervivencia. La movilidad sostenible nació en la segunda mitad del siglo pasado en los países de ingresos altos para resolver un problema que era un exceso del uso del auto, lo que generaba congestión. Entonces, estos países lo que hicieron fue generar un modelo de tal manera que la gente montara más en bicicleta, caminara, utilizara el transporte público para disminuir la congestión. Pero ellos ya habían resuelto dos problemas, que eran la contaminación y la accidentalidad. En general, la contaminación utilizando transporte limpio y la accidentalidad utilizando visión cero. Resulta que en los países de ingresos bajos y medios, como es el caso de Colombia, muchos países de América Latina, de África y de Asia, empezamos a utilizar la movilidad sostenible de la misma forma sin hacer una adaptación a nuestras condiciones. No habíamos resuelto el tema, o no hemos resuelto todavía el tema de contaminación ni el tema de accidentalidad, y empezamos a utilizar movilidad sostenible, y lo que pasa es que por esa utilización inadecuada, en algunos casos ha aumentado el número de muertes en accidentes de tránsito y además el número de muertos asociados a problemas de contaminación. Entonces, lo que muestra la movilidad para la supervivencia es cómo proteger la vida y la vida de todos los seres humanos, no solamente de la vida de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos, sino también se incluye en el libro proteger la vida de las mascotas, de la fauna urbana, de la fauna silvestre, que se ven afectadas también por problemas de contaminación y por problemas de accidentalidad. Tal en el caso de la fauna silvestre, como no tenemos diseños y construcciones de vías adecuadas, por ejemplo, la fauna silvestre sufre mucho. Cuando construimos una carretera y no se diseña y se construye adecuadamente, pues cortamos los circuitos de comunicación de los animales que utilizan para buscar sus alimentos, y entonces ellos entran a la vía y ahí es donde se generan los atropellamientos, que son bastante significativos en nuestro país, toda vez que pues nosotros tenemos una gran biodiversidad que inclusive en los países de ingresos altos, en algunos ya no la hay, entonces no tienen ese problema. Entonces la movilidad sostenible no atiende esos casos. Inclusive tampoco la movilidad sostenible, como nació en el contexto urbano de países de altos ingresos, en las grandes ciudades, tampoco tienen en cuenta los problemas que se presentan en las zonas rurales, donde por falta de control, de sanción y de educación, se incrementan proporcionalmente más la tasa de accidentalidad y muertes. Si hacemos esa comparación por número de habitantes. Pero es muy importante saber que este libro es producto de investigación de muchos años. Son muchísimos años, he venido estudiando el tema de movilidad y movilidad sostenible, y al encontrar que la movilidad sostenible no da respuesta a muchos de los problemas que teníamos, sobre todo pues, de externalidades negativas que genera el transporte, como la congestión, la contaminación y la accidentalidad, entonces a lo largo de esa investigación surgió este concepto de movilidad para la supervivencia, para tratar de resolver esos problemas que de la movilidad sostenible no se evidenciaban ni se podían resolver. Entonces, antes de la pandemia ya habían unos conceptos dentro de la investigación que preveían inclusive cómo atender el tema de movilidad en casos donde se viera afectado gravemente la vida de las personas. Entonces, justamente cuando llega la pandemia es una muestra digamos, de la potencia del concepto, donde ahí vimos que los modos de transporte se pueden utilizar todos de manera armónica. O sea, no hay que discriminar el uso de modos de transporte,
porque de hecho algunos desde la movilidad sostenible, por ejemplo, satanizaban el uso del auto. ¿Y qué pasa? En la pandemia fue el modo más seguro. O sea, no es que tenemos que usar el auto de manera, digamos, sin control o excesiva, sino que hay que utilizarlo de manera controlada y también dependiendo de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, hay veces que utilizar el auto, por ejemplo, para salir de la ciudad o para ir a mercar o para, por ejemplo, eh, llevar a una persona al médico. Se puede usar racionalmente. Por ejemplo, viajes cotidianos como ir al estudio o al trabajo, eso se puede hacer en transporte público. Entonces, los modos de transporte en general, si se usan de manera racional, pueden convivir todos y no satanizarlo. Entonces, ese es un aspecto que en la pandemia podemos observar. Después de la pandemia, también eh, continuó la investigación y hemos mostrado cómo se adapta, digamos, el concepto de movilidad para la supervivencia en esos eh, tiempos que se muestran en el libro, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Los invito a que consulten el libro. Lo pueden bajar de forma gratuita, de forma digital, en el link que aparece abajo, en el código QR, para que puedan mirar todos los conceptos que hay en esta publicación, resultado de un proceso de investigación de varios años.